Mucho gusto, soy Guido Ricci, director de la Unidad Laboral de CACIF y ocupo uno de los cargos en representación del sector como miembro de la Comisión Nacional del Salario. Gracias por la pregunta. El Código de Trabajo, desde sus orígenes, fija el procedimiento que hoy ya tenemos. Esto también deviene de convenios internacionales de OIT y la idea es que en forma tripartita, trabajadores, gobierno y empleadores nos pongamos de acuerdo, preferentemente, sobre los incrementos salariales. Originalmente, el Código de Trabajo decía periódicamente conforme las necesidades del país lo reclamara. Y yo creo que era una buena norma, porque no obligaba al desgaste que hoy día tenemos, que es anual. Esa modificación se hizo y ahora necesariamente esa fijación debe ser anual porque la ley así lo establece. Bueno, ¿cómo se establecía en aquel entonces y hoy este procedimiento? Sobre una premisa fundamental, que deben atenderse dos caras de una misma moneda. Uno, las necesidades de los trabajadores y dos, las posibilidades de los empleadores. Normalmente, tal vez porque es más atractivo en medios, destaca la parte primera, la de las necesidades de los trabajadores, y se posterga la discusión año con año sobre cómo evaluar las posibilidades de las empresas. Quizás luego aterrizo un poquito más en eso. ¿Cómo se hace? Pues bueno, a través de un mecanismo, llamémosle de doble instancia, aunque no necesariamente son instancias. La primera de comisiones paritarias de salarios mínimos y luego de la Comisión Nacional. Comisiones paritarias. Aquí la ley lo que nos permite es una discusión sectorial, llamémosle así, y regional, como hoy la tenemos, que se ha ido ampliando afortunadamente por circunscripciones departamentales, pero incluso pudieran ser más reducidas, pudieran ser municipales. Y por actividades, de esa cuenta tenemos agro, no agro y maquila. Entonces, en esas paritarias, que es en donde se supone que están trabajadores y empleadores del área, que conocen a profundidad cuáles son sus necesidades y sus posibilidades, se ventila el tema con el propósito de poder hacer una propuesta a la Comisión Nacional. En la Comisión Nacional lo que pretendemos es unificar todas esas propuestas para que lleguen, ojalá consensuadas, al presidente de la República con un último filtro, que es cuando el presidente, ya en la etapa que nos encontramos ahora, luego de recibir los insumos de la Comisión Nacional, pide una última opinión tanto al ICS como a Junta Monetaria, y en base a esos criterios técnicos, deseablemente técnicos, tiene que tomar la decisión final. O sea, todo ese proceso de discusión bipartita, tripartita, con opiniones técnicas de por medio que dura todo un año, porque nos reunimos tan pronto como marzo, abril, en comisiones paritarias, luego en Comisión Nacional, etcétera, concluye en una decisión del presidente de la República. Lamentablemente, no ha sido una constante que la decisión sea técnica, sino más bien de orden político. Gobiernos, unos más que otros, han caído en la tentación de, para congraciarse con los trabajadores, dar cifras que no se corresponden con la realidad de nuestro país, con la realidad económica. Y de esa cuenta, yo les digo, tenemos muestras ahí de las dificultades que ha causado, quizás hablamos luego de eso, pero ustedes si ven las cifras a nivel de América Latina, tenemos, si no recuerdo mal, la última vez que lo revisé, el quinto salario mínimo más alto de América Latina. Y eso no es acorde a nuestra economía, desde luego que no. Como nosotros hemos dicho y en algunas oportunidades, lo que debiéramos lograr es un salario mínimo, eso, como su nombre lo indica, de acceso al mercado laboral para ir fomentando el sector formal de la economía, pero nuestra aspiración debería ser crecer el promedio salarial, que todos los trabajadores ganen más y mejor. Lamentablemente hoy la aspiración pareciera ser subamos el salario mínimo. Digamos que ahí es donde hemos tenido la dificultad. Pero en todo caso, volviendo a la pregunta original sobre el procedimiento, es ese, y que antes, como repito, se hacía conforme las circunstancias lo pidieran. Hoy es obligado este proceso que le acabo de mencionar todos los años.
Bueno, este año lo de siempre, en el sentido de que ordenadamente fuimos convocados, asistimos a las comisiones paritarias, escuchamos a los técnicos que tanto trabajadores como gobierno, como nosotros, propusimos para que se les escuchara. Tuvimos insumos muy interesantes que, por ejemplo, les dejo este dato, nos pareció interesante cómo, ya habiendo una diferenciación de circunscripción económica, 1 y 2, entendiéndose por 2, resto de República, fuera de Departamento de Guatemala, ya se mostró un incremento en el sector formal en las circunscripciones 2, y eso es muy positivo. Entonces, ese tipo de cifras se manejan, pero al final de cuentas, vuelvo a mi preocupación original de que destaca mucho la argumentación sobre necesidades de los trabajadores más que posibilidades de las empresas. ¿Qué vamos a llegar a cuál ha sido la consecuencia de eso? Entonces, eso sucedió durante las paritarias, eso sucedió durante las primeras etapas de la Comisión Nacional, y lo distinto de este año es que los trabajadores hicieron una propuesta siempre muy elevada. Los trabajadores antes hacían unas propuestas disparatadamente elevadas. Este año solo fue muy elevada, prácticamente un 100% de incremento. Pero el gobierno se apresuró a presentar una propuesta del 10%, que los trabajadores con buen olfato apoyaron. Entonces, pareciera pues que ya hay una intención de hacer un incremento de este monto. A mí me parece que lo que hicieron fue presionar injustamente al presidente de la República, porque recuérdense que el presidente todavía debe atender los criterios técnicos que le lleguen de Junta Monetaria, del ICS, y ver qué consecuencias va a tener aquello. 10% cuando ya tenemos el salario mínimo, el quinto salario mínimo más alto de la región, es excesivo. A todas luces excesivo, va a tener consecuencias desfavorables. Y yo creo que el presidente está consciente de eso. Entonces, hoy tiene a gente que ya tiene la expectativa de un incremento del 10% reclamándoselo, pero consciente él de que la situación del país no da para un incremento de esa naturaleza. Entonces, tiene una situación difícil en las manos y va a terminar en una decisión política, como siempre, me parece a mí. La propuesta es de tope a mí. A ver, aquí ustedes me imagino que han escuchado hablar de una famosa fórmula de la OIT. Hay que aclarar, no hay fórmula de la OIT. La OIT no da fórmulas para esto, pero en una ocasión tuvimos la consultoría por parte de OIT en cuanto a cómo determinar técnicamente y evitar este desgaste anual y tener un sistema que funcionara sobre bases objetivas y no subjetivas. Y entonces este consultor se atrevió a proponer una fórmula que fuera no definitiva, pero sí el insumo más importante para una discusión, que tomara en cuenta las posibilidades económicas y las necesidades. Necesidades por el lado de inflación, digamos, y posibilidades por el lado de productividad de los trabajadores, haciendo un buen balance. La fórmula la aplicamos nosotros ahora y nos arrojaba un 3%, más o menos, 3.07. Pues esa fue nuestra propuesta, siendo consistentes con lo que hemos venido diciendo los últimos años, que necesitamos una postura técnica y no al olfato. Y eso fue lo que propusimos para la circunscripción 1, pero sabiendo que en la circunscripción 2 las posibilidades no son las mismas, ofrecíamos la mitad de ese incremento porque ya habíamos visto que se había empezado a generar más trabajo formal en el interior, y eso es positivo. Entonces, eso se propuso, pero no se logró. Al final del camino se dieron estas posiciones por parte del gobierno, del gobierno y de los trabajadores, y hoy el presidente está frente a ese escenario. Bueno, mira, ahí hay de todas las opiniones. Digamos, los libertarios de corazón le van a decir, no debe fijarse un salario mínimo, punto, eso lo debe decir el mercado. No entremos a esa discusión porque es una discusión bizantina en Guatemala hasta que no modifiquemos la Constitución. Es decir, si algún día hay modificación de la Constitución, bueno, rescatemos esa discusión y ventilémosla. Hoy no. Hoy tenemos una obligación constitucional de fijar un salario mínimo. Lo que sí se puede hacer es intentar mejorar el esquema de fijación.
¿Por qué? Porque hoy, les comentaba hace un momentito, tenemos el problema de que no es conforme las necesidades del país lo demanden, sino año con año forzosamente. Entonces, esto es un esquema rígido que obliga a una discusión desgastante. Entonces, 1, revisar la periodicidad. 2, revisar la posibilidad de hacerlo a través de más circunscripciones para reconocer la realidad propia de cada una de las regiones y subregiones. 3, lograrlo hacer escalonado, por ejemplo. Es decir, bueno, miren, sí, aspiramos a tener un 10%, pero sabemos que eso no puede ser en 12 meses. Entonces, hacer un plan de mediano plazo que le permita a las empresas contratar y diseñar sus esquemas de pago en el mediano plazo, ¿verdad? Eso hoy no existe, pero sí se puede lograr a través de algunas reformas procedimentales, ya sea del propio reglamento de las comisiones o del propio Código de Trabajo. De lo que no escapamos es de la necesidad de contar un salario mínimo porque la Constitución no lo exige. De ahí no nos podemos mover, pero siendo creativos creo que le pudiéramos dar salida a través de estas herramientas que les acabo de mencionar, pero sobre todo si lográramos entender que el componente de una política salarial es eso, solo un componente de una política más amplia que es una política de empleo. ¿Qué es lo que necesitamos al final del camino? Más y mejores empleos y mejor remunerados y que suban los salarios promedio, no que suba el salario mínimo. ¿Qué? Un muchacho recién ingresó al mercado laboral, bueno, pues goce de un salario mínimo con toda la protección de ley, pero que su expectativa a los 2, 3, 5 años de estar trabajando en el sector formal haya superado por mucho el salario mínimo. Eso es lo que debería ser la meta de una política de empleo, de una política salarial. Decir, año con año hay que subir 10%, eso no es una política salarial. Yo creo que, en definitiva, debemos contar con un salario mínimo porque no, la Constitución lo exige, pero hemos dejado de ver oportunidades de cómo, con una buena política salarial, lograr más y mejores empleos. Hoy, ustedes lo saben bien, tenemos poquito más del 70% de la economía en informalidad. Ahí no hay salario mínimo, ahí no hay prestaciones, ahí no hay nada. ¿Y a quién estamos dirigiendo entonces la política salarial malentendida como hoy? A ese 30%, si bien nos va. Yo creo que hasta un poquito egoísta es, como mencionábamos hace algún tiempo, pensar en ese pequeño porcentaje y no en cómo incorporar a los demás a la formalidad. Al que tiene dentro de su planilla al trabajador menos calificado. Eso por definición. El que sufre más es el trabajador menos calificado. Miren, a ver, cuando a usted en la empresa le incrementan el salario, puede hacer varias cosas. Primera, soportarlo. Si sus precios, si sus clientes, en fin, lo permiten, pues soportarlo y hacer los ajustes que hay que hacer y seguir con su planilla. Segundo, usted lo que puede hacer también es hacer los ajustes necesarios para que sus costos sigan permitiendo subsistir en el mercado. Entonces ahí o recorta puestos de trabajo o deja de contratar a futuro u otras formas de organizarse, pero sí es muy probable que algunas empresas tengan que hacer recortes necesariamente, no hay de otra. Sobre todo la empresa que requiere trabajadores menos calificados y la pequeña y mediana. Esas son las que más lo van a sufrir. Sí, de hecho nosotros hicimos una diferenciación importante y nuestros agremiados del agro fueron muy claros en decir que ellos no podían acompañar incluso un incremento como el que los otros sectores habían propuesto. Mi mensaje final es prudencia en esa decisión, es decir, ya se ventiló y se conoce mucho la parte de necesidades. Hoy fijémonos en la parte de posibilidades de la empresa, pero no en el cortísimo plazo, sino con miras a esas metas que les decía yo, cuáles deberían ser los indicadores de éxito. Al final del gobierno habrán creado más empresas, habrán creado más puestos de trabajo y habrán reducido la informalidad. Ahí habrán indicadores de éxito. No puede ser un indicador de éxito cuando termine este gobierno decir hemos aumentado el 40% del salario. Sí, pero ¿quién lo goza? Antes ustedes tenían el 30% de formalidad, hoy tienen el 25%. Eso no es un indicador de éxito.